Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a la actividad académica del Hospital General de Medellín. Hoy tenemos un invitado súper especial para todos, el doctor Gerard Espinosa, que es consultor senior del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Nos va a acompañar hoy con el tema de corticoides. Doctor, muchas gracias por Muchas, acompañarnos. muchísimas gracias, Diana. Bueno, lo primero es agradeceros la invitación, por supuesto. Es un placer volver a estar aquí y ver que entre los que se han conectado, pues estamos entre amigos. Como ha dicho Diana, la verdad es que bueno, la invitación fue a hablar de corticoides. Yo tenía una sesión, la voy a compartir. ah, ok, un segundo. Ahora. Estaba explicando que tenía una sesión ya preparada desde hacía mucho tiempo, que era corticoides 1 miligramo por kilo, hablando sobre todo de estas dosis iniciales. De todas maneras, las cosas han cambiado. Yo creo que todos estamos muy concienciados de que probablemente esa dosis inicial tan alta y la dosis, el dogma, digamos, que teníamos de usar los corticoides a 1 miligramo por kilo, lo tenemos separado, pero sí que me referiré en la primera parte de mi charla a este tema y después en la segunda parte de la charla me referiré sobre todo a las pautas de descenso y a la nueva controversia en alguna manera que hay acerca de si se pueden o no reducir los corticoides, cómo se deben reducir y sobre todo si se pueden acabar suspendiendo los corticoides. Y aquí el título es de corticoides 3.0. Bien, estos son mis conflictos de interés. Y querría empezar con esta frase de René Descartes, que para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas, sobre todo refiriéndome a la dosis, digamos, del miligramo por kilo de peso que todos nos han enseñado de inicio de tratamiento con corticoides en pacientes, digamos, con brotes graves de la enfermedad. Viene a decir un poquito que la dosis no está basado, digamos, en una evidencia de muy alto nivel y por tanto No, si quieres, no deberíamos hacer las cosas, digamos, tres, quieres ver cuatro. porque siempre se han hecho así. Pues ahí en esta no se puede porque son dos. Si Uy, quieres yo veo cuatro, yo veo Ves cuatro. porque iba a decir que porque siempre las se que han hecho, atendí. Si porque quieres siempre ver. se han hecho así, sino porque tengan, Mm, digamos, un nivel de a evidencia un Maide la poquito conozco. elevado. Entonces, querría empezar sobre todo con estos escenarios clínicos y preguntándoos, ¿no? Es decir, Ah, ante pacientes veamos. con brotes graves de la enfermedad, con lupus, con vasculitis ANCA o con arteritis de células gigantes o bien con miopatías inflamatorias con afectación que puede ser deglutitoria o respiratoria, si yo os preguntase cuál es el tratamiento corticoideo más adecuado y nos fuéramos unos 10 años atrás, probablemente todos diríamos que son los bolus de metilprednisolona, 1 gramo al día durante 3 días, seguidos de prednisona miligramo kilo día, porque es lo que nos enseñaron en su momento y es lo que se venía haciendo desde hacía muchísimo tiempo. La historia empieza en 1948, cuando en la Clínica Mayo se atreven al tratamiento con corticoides en una paciente con artritis reumatoide. Una paciente con artritis reumatoide destructiva y que al recibir el tratamiento con cortisona, en ese momento llamado compuesto E, la 17-hidroxi-11 de hidrocorticosterona, la paciente mejoró muchísimo. Y en ese momento la dosis inicial que se puso fue una dosis que se había usado anteriormente en pacientes con síndrome de Addison, que eran los 100 miligramos del compuesto E. Esto la respuesta tan fenomenal que tuvo esta paciente con artritis reumatoide hizo que el doctor Heinz, reumatólogo de la Clínica Mayo, junto con el jefe del laboratorio de bioquímica, el doctor Kendall, y un bioquímico europeo que 3 años antes había descubierto, digamos, lo que sería la cortisona, Tadeusz Reichten, en 1950 le dieran el premio Nobel. De hecho,
el uso de la cortisona, digamos, se extendió en las otras enfermedades de tipo inflamatorio, de tipo reumático, y en 1950 se publica esta serie de 14 pacientes con lupus. En este momento la dosis inicial de cortisona estaba entre 150 a 200 miligramos al día y ya desde el principio se vio que el tratamiento era muy efectivo, pero tenía que pagar al peaje de toda una serie de efectos secundarios. Como veis en la tabla del artículo original ya se habla de hipertensión, se habla de diabetes, se habla de estrías, de hirsutismo, de convulsiones o de depresión. Tan es así que 3 años más tarde, después de esa primera publicación, el doctor Heinz, en este otro artículo, lo que hace es poner énfasis acerca de que en algunas situaciones probablemente la cortisona se debería usar con mucha precaución o directamente no se debería usar, como por ejemplo en enfermedades hipertensivas cardiovasculares, en casos de diabetes mellitus, tuberculosis, psicosis, osteoporosis o úlceras pépticas, debido a que se vio ya desde el principio que estas dosis altas estaban ligadas a efectos secundarios importantes. Unos años más tarde se publica este artículo en una serie de pacientes con arteritis de células gigantes diagnosticadas con biopsia y en ese momento la dosis inicial fue de 300 miligramos de cortisona y probablemente de aquí viene el anacronismo de alguna manera del miligramo por kilo. ¿Por qué? Porque si hacemos el ejercicio mental de calcular cuántos miligramos de prednisona o prednisolona son los 600 miligramos de cortisona, pues son 60 miligramos. 60 miligramos para un peso de 60 kilos aparecería la fórmula mágica, digamos, de la dosis inicial de corticoides de miligramo por kilo. Después de 70 años, ¿dónde estamos? Me gusta mucho esta tira adaptada, tuneada del doctor Ruiz Irastorza, en que la profesora le pregunta a la clase ¿cuál es la dosis de prednisona en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas graves? Y Manolito responde 1 miligramo por kilo día. La profesora dice, bravo, Manolito lo sabe porque lo ha estudiado. Y Manolito dice, no, no, doctora, perdón, profesora, lo sé porque es Vox Populi, porque esto es lo que nos han enseñado. No sabemos si dosis más bajas pueden ser igual de eficaces, pero como esto es lo que hemos hecho durante estos 70 años, digamos, y es lo que nos va bien, a pesar de pagar el peaje de los efectos secundarios, es lo que continuamos haciendo. ¿Dónde estamos después de 70 años? Bueno, os traigo a colación esta tabla, que es de un artículo de revisión de muy reciente publicación, en la cual se hace eco, digamos, o recoge que en las principales guías de consenso, tanto de nefropatía lúpica como de lupus extrarrenal, cuál es la dosis, digamos, de los pulsos de inicio, cuál es la dosis inicial de corticoides después de los pulsos, cuál es el esquema de descenso de la cortisona, las dosis de mantenimiento y si hay algún esquema de discontinuación o de suspensión. Y de entrada me gustaría que os fijarais en estas dos columnas, la dosis de los pulsos y la dosis inicial de prednisona. Empezamos en el año 2012 y veis que bajando pasamos por las británicas del 2018, EULAR 2019, PANLAR de 2019, EULAR 2020, CADIGO del 21 y finalmente las EULAR del 2023. Y si vais de arriba abajo, veis que tanto en los pulsos como en la dosis inicial de cortisona, la idea es, gracias al conocimiento que hemos tenido de los efectos secundarios de los glucocorticoides, intentar reducir al máximo cuáles son estas dosis iniciales. Y para los pulsos pasaríamos del gramo a dosis más bajas, incluso de 125 miligramos día por 3 días, y respecto a la dosis inicial de corticoides, del miligramo por kilo de peso, hemos pasado a las guías de 2023 a los 20 miligramos aproximadamente, o al menos al 0,5 miligramo por kilo de peso en aquellas situaciones más graves. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en enfermedades autoinmunes y específicamente en lupus no todo es actividad. Es verdad que los médicos nos centramos mucho en que el paciente esté lo menos activo posible, pero en la consulta y de hecho en nuestra clínica práctica diaria y sobre todo porque esas enfermedades son crónicas, tendríamos que reflejar también o tendríamos que estar atentos a la producción de daño que viene producido o bien por la propia enfermedad o bien por el efecto de los tratamientos. Y dentro de estos, los glucocorticoides son los que más producen daño en pacientes con lupus y en general en pacientes con enfermedades autoinmunes. Por tanto, los glucocorticoides es verdad que nos han salvado vidas, es verdad que continúan siendo un tratamiento muy efectivo y sobre todo muy rápido de acción, y lo que buscamos de los glucocorticoides es la parte de arriba, la parte verde, este efecto a nivel inmunosupresor, este efecto a nivel antiinflamatorio, pero pagando el peaje nuevamente
de los efectos secundarios, que dependiendo un poquito de las dosis y las dosis acumuladas y las dosis iniciales van a tener diferente prevalencia. Las infecciones y los efectos a nivel cardiovascular con la aterosclerosis acelerada podrían aparecer en 15 por 100 pacientes año aproximadamente, pero también tenemos efecto a nivel musculoesquelético, a nivel neuropsiquiátrico de insuficiencia del eje suprarrenal, a nivel de síndrome de Cushing, retención de fluidos, edemas, obesidades, ganancia de peso, o a nivel ocular en forma de cataratas o glaucoma con diferente prevalencia. De hecho, hoy sabemos que existen toda una serie de toxicidades a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo tendríamos la aparición de acné, hirsutismo, alteraciones del estado de ánimo como euforia, hipomanía, hipertensión, obesidad o las estrías cutáneas. Y más a medio y a largo término tendríamos efectos como las cataratas, la depresión, el glaucoma, el síndrome de Cushing, la insuficiencia suprarrenal, la aterosclerosis acelerada y el impacto muy importante en la enfermedad cardiovascular, la afectación a nivel de atrofia cutánea y atrofia muscular y la afectación a nivel musculoesquelética en forma de osteoporosis, osteonecrosis, miopatía y tanto a nivel de toxicidad a corto término como toxicidad a más largo término, el aumento más importante del riesgo de infecciones. Esto es una tabla también de una revisión muy reciente sobre los corticoides a nivel del lupus, en las cuales podéis ver a la izquierda los efectos adversos, los diferentes efectos adversos, la dosis mínima a la cual empiezan a aparecer y la prevalencia de estos efectos a los 6 meses y a los 5 años. A los 6 meses algunos de ellos, por el poco tiempo de tratamiento, no tienen un porcentaje muy alto, pero no es desdeñable, por ejemplo, la afectación cardiovascular que podría aparecer hasta en el 3% de los pacientes y en cambio a los 5 años tenemos porcentajes un poquito más altos, por ejemplo de hasta un 6% a nivel musculoesquelético en forma de osteoporosis, fracturas o debilidad. ¿Y esto por qué? Bueno, por el mecanismo de acción de los corticoides. No me voy a extender, lo sabéis mucho, se ha repetido hasta la saciedad, aunque es verdad que algunos de estos mecanismos no son del todo bien conocidos. Los glucocorticoides actuarían a través de mecanismos genómicos, sobre todo por su efecto a nivel del núcleo, y por mecanismos o por una vía no genómica, en la cual no incluye, digamos, su efecto a nivel del núcleo, sino que el efecto es a nivel del citoplasma. La vía más rápida sería la vía no genómica, la vía genómica sería la menos rápida y además sería la causante probablemente de todos estos o de la mayoría de los efectos secundarios. La vía genómica, como sabéis, se empieza a saturar a partir de 7,5 miligramos al día y a partir de 30 miligramos al día de prednisona o equivalentes se saturan alrededor del 100%. Por lo tanto, a nivel de vía genómica, da igual dar 30, 40, 50 o 60, porque la saturación de los receptores ya es al 100%. ¿Qué pasa con la vía no genómica? La vía no genómica se empieza a saturar, en este caso, a partir de 100 miligramos de prednisona o equivalente, y a partir de 500 miligramos al día, la curva se empieza a horizontalizar, como veis en esta gráfica, en la cual veis el efecto total de los glucocorticoides dividido en los efectos no genómicos, que es la línea punteada, digamos, o discontinua, y los efectos genómicos, que es la línea continua. Veis que a partir de 30 miligramos de corticoides los efectos genómicos se horizontalizan, es decir, no aumentamos el efecto de la vía genómica, y en cambio a partir de 100 miligramos de corticoides la curva, de los efectos no genómicos se empieza a horizontalizar, sobre todo a partir de los 250 o de los 500 miligramos de metilprednisolona. ¿Y los kilos? Pues los kilos no aparecen en ningún sitio. Independientemente de que el paciente pese 40, 50, 60 o 70, a partir de 30 miligramos de prednisona o prednisolona, los receptores, digamos, de esa vía genómica se saturan básicamente al 100%. Y en mantenimiento, si pasamos de dosis iniciales a dosis de mantenimiento, bueno, pues la dosis más baja posible y siempre, de manera que evitar dosis sobre todo de 10 miligramos al día o más, evitar dosis probablemente también de 7,5 miligramos y las dosis que serían más inocuas, no del todo inocuas, pero sí que serían menos gravosas para el paciente, serían las dosis de 5 y sobre todo menos de 5 miligramos al día. Y existen ya evidencias a nivel de artritis reumatoide que dosis continuas de 5 miligramos al día ya producen también daño. Volvemos a la tabla que os he comentado anteriormente. Una vez visto los pulsos de corticoides y la dosis inicial de corticoides, hablaríamos de esta dosis de mantenimiento. Fijaros también que desde el 2012 hasta ahora ha habido una reducción progresiva
de 7,5 miligramos al día como dosis aceptable de mantenimiento, hasta las últimas guías EULAR que ya han bajado este dintel hasta 5 miligramos al día. Y probablemente, acerca de los nuevos datos que hay, tanto en lupus como en artritis reumatoide, como os he comentado, es probable que cuando se haga la actualización de estas guías aún baje más este dintel. Por tanto, en tratamiento agudo de brote grave, tendríamos que eliminar de nuestro disco duro la dosis de prednisona miligramo por kilo día. Y en dosis de mantenimiento, aplicarnos, digamos, que el objetivo de dosis menos gravosas para el paciente serían 5 miligramos al día y siempre intentando bajar esta dosis de 5 miligramos al día. Esto se ve reflejado en las guías de EULAR de 2023, en las guías, en el algoritmo de tratamiento, en las cuales los glucocorticoides aparecen como primera línea de tratamiento junto con la hidroxicloroquina en lupus, tanto en leves como moderados como graves. Y de hecho, existen dos statements que hacen referencia al uso de los glucocorticoides. Primero, el statement o punto número 2 de las recomendaciones, que hacen incidencia en esta dosis de mantenimiento de 5 o menos de 5 miligramos al día de prednisona o equivalente, y sobre todo al uso de los bolus de metilprednisolona endovenosas, no a aquellas altas dosis de el gramo día durante 3 días, sino dosis incluso más bajas de 250 o de 500 miligramos al día. De hecho, en el texto, digamos, que acompaña al statement, lo que hacen referencia también es que cuando sea posible parar los corticoides. Y a esto nos referiremos un poquito más adelante. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros en nuestro servicio? En nuestro servicio en tratamiento agudo, de brote agudo grave, pulsos de metilprednisolona entre 250 y 500 miligramos al día. Hace mucho tiempo que no damos 1 gramo al día de corticoides y esto lo hacemos 3 días. Hacemos 250 o 500 dependiendo un poquito de la gravedad del paciente. Por ejemplo, en nefritis lúpica proliferativa sin criterios de gravedad, con función renal normal, probablemente 250 miligramos sería suficiente. En aquellos casos de nefritis lúpica con deterioro de la función renal o con criterios de mal pronóstico a nivel de la biopsia renal, usamos 500 miligramos al día. A partir de aquí, ¿qué dosis de prednisona oral usamos? 30 miligramos al día, independientemente del peso del paciente, y lo que hacemos es una reducción de 30, 20, 15, 10 miligramos al día cada 2 semanas, mantenemos 10 miligramos al día 4 semanas, bajamos a 7,5 miligramos al día 4 semanas y mantenemos finalmente la dosis de 5 miligramos. Y a partir de aquí individualizamos dependiendo un poquito de la evolución de los pacientes. Un punto muy importante a tener en cuenta es que este uso racional de los corticoides se acompaña siempre del uso en todos los pacientes de hidroxicloroquina y el uso precoz tanto de inmunosupresores convencionales como de ahora de biológicos, belimumab o anifrolumab, en su caso, que ya están contemplados también, como sabéis, en los algoritmos de tratamiento de las recomendaciones EULAR de 2023. Es decir, estos fármacos los usamos no solo en brotes graves, sino también cuando el paciente tenemos imposibilidad de reducir la dosis de corticoides por debajo de 7,5 miligramos al día. Si tenemos un paciente con lupus que está bien en dosis muy bajas de corticoides y hace un brote, lo que hacemos es, en algunos casos, incluso aunque el brote sea moderado, incluso en que el lupus sea leve, por ejemplo en brote cutáneo o brote, por ejemplo, de artritis, a veces sí que usamos pulsos de metilprednisolona para brotes, como os he comentado, leves moderados de 125 a 250 miligramos al día, y luego si nos planteamos si seguir con la misma dosis basal de corticoides, si llevaba 5, o aumentarla un poquito a 10 miligramos al día. En brotes graves utilizaríamos la de 250 a 500 miligramos al día y nuevamente volveríamos a la pauta anterior que os he comentado de 20 o 30 miligramos al día en esa pauta descendente. Y siempre planteando el añadir inmunosupresor si no lleva, el añadir biológico si no lleva. Ayer, acabando de preparar la sesión, y esto a veces nos pasa, ¿no?, que encontramos un artículo recientemente publicado y que nos viene, digamos, justo perfecto para también explicar más evidencia al respecto. Es un artículo que ha aparecido hace pocas semanas. Es verdad que es en modelo murino, en un modelo de ratón de lupus, pero que confronta de alguna manera el uso de pulsos de corticoides endovenosos con dosis baja de corticoide respecto a la dosis convencional oral de corticoides. En este caso, los autores lo que hacen es coger un modelo murino animal y a las 12 semanas de vida, cuando ya ha expresado el lupus, a unos grupos de ratones los trataban con esta pauta de pulsos de corticoides
de 15 miligramos por kilo junto con dosis bajas de prednisona oral, equivalente a entre 5 y 7,5 miligramos día para humanos, y el otro grupo de ratones se trataban con dosis habituales, digamos, o convencionales de corticoides por vía oral, alrededor de 2 miligramos por kilo día y luego en pauta descendente. Lo que hacen los autores es valorar variables de eficacia, los anticuerpos anti-DNA, los niveles de complemento y luego otros variables de eficacia como el daño renal, la supervivencia o, por ejemplo, un índice, digamos, esplénico. Y además, no solo variables de eficacia, sino también variables de seguridad. El peso, la esteatosis hepática, la resistencia a la insulina, la glucosa en ayunas, la pérdida de masa ósea o la supresión del eje hipotálamo-adrenal. Lo que encuentran los autores es que los pulsos de corticoides seguidos de la dosis de corticoide oral baja tienen la eficacia similar en las dos pautas de tratamiento. Sin embargo, la dosis esta de corticoides en pulso y dosis oral baja tiene mejores perfil de efectos secundarios. Disminuye o produce una menor resistencia a la insulina, produce una menor supresión del eje y además produce una menor pérdida de masa ósea. Es verdad que es un modelo murino, que a veces es difícil esto extrapolarlo a nivel humano, pero bueno, es una de las primeras evidencias en que confronta las dos pautas de corticoides y aparentemente los pulsos de corticoides son igual de eficaces y además con un mucho mejor perfil de efectos secundarios. La segunda parte de la charla la querría dedicar a lo que le he llamado yo los corticoides 3.0. Muy bien, ya vemos que los pulsos de corticoides, incluso en brotes leves de la enfermedad, pueden ser útiles para intentar reducir dosis acumulada de corticoides a largo plazo. Parece que el efecto secundario serían mucho mejores y la eficacia sería más o menos similar. Pero ¿qué hacemos con los pacientes que tienen un lupus bien controlado y con dosis de corticoides basales bajas, ¿no? 7,5 o sobre todo 5 miligramos de corticoides? En las recomendaciones de EULAR 2023, el Statement 11 pone que en pacientes con lupus que han logrado esta situación de remisión se debería considerar la disminución gradual del tratamiento, sobre todo con la suspensión de los glucocorticoides primero. La pregunta es, bueno, ¿es posible suspender los corticoides en estos pacientes? Me acuerdo que cuando era residente y trabajaba con el doctor Fon, una de las cosas que nos enseñó el doctor Fon es que la mayoría de los pacientes con lupus deberán llevar siempre una dosis basal de corticoides, ni que sea de 2,5 o de 5 miligramos al día. El dogma de fe también está cambiando últimamente y lo que nos tenemos que plantear es, bueno, si hace falta o no que lleven esta dosis baja de corticoides. Volvemos nuevamente a la tabla. ¿Qué nos dicen las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas respecto a esto? Bueno, respecto a esto, la terapia, digamos, de descenso de los corticoides, la verdad es que veis que en la mayoría de ellas no está especificada en EULAR 2019, en PALLAR 2019 tampoco está especificada y en 2023 la verdad es que tampoco está especificada. Vale la pena decir que las guías están basadas en la mejor evidencia posible y en este caso es que no hay evidencia de cómo hacer esta disminución de los corticoides, pero sí que todas ellas inciden en que probablemente un descenso gradual sería lo más recomendable. Respecto al esquema de discontinuación, más de lo mismo, no está especificada, en EULAR 2023 no está especificada, pero sí que se hace referencia a intentar discontinuarlo cuando sea posible. ¿Qué evidencia hay respecto a esto? Bueno, la primera evidencia es un metaanálisis que recogía en 2021 todos los artículos que habían aparecido hasta ese momento acerca de la eficacia, digamos, o la seguridad de discontinuar los corticoides en pacientes con lupus, tanto a nivel de nuevo brote como a nivel de ahorro de daño en la evolución. Este metaanálisis recoge toda una serie de artículos y después de excluir por diferentes razones, lo que se queda son con 15 artículos en los cuales los autores valoran el riesgo de brote al parar los corticoides o reducir los corticoides y muchos menos, solo 3, a nivel de hacer el estudio de daño acumulado. Es decir, la disminución de los corticoides nos permite disminuir de alguna manera el daño
a largo plazo o al menos en el seguimiento de estos artículos? Bueno, respecto a los brotes, el metaanálisis da dos datos, la incidencia global y el riesgo relativo. Respecto a la incidencia global de brotes tras suspender los corticoides, la N total de los estudios analizados son 738 pacientes y fijaros, 24% de brotes, 13% de brotes graves. Y el tiempo medio hasta el brote serían unos 21 meses aproximadamente. Respecto al riesgo relativo de brote, es decir, comparando los pacientes en los cuales se suspendieron los corticoides respecto a aquellos en que se continuaron, 314 y 358 respectivamente, existe un aumento relativo del riesgo de 1,38 en cuanto a los brotes y de 1,77 respecto a brotes graves. Y respecto al riesgo relativo de incremento de daño tras suspender los corticoides, la verdad es que el metaanálisis no demostró que hubiera ningún papel o ningún efecto en la suspensión de los corticoides respecto a este incremento de daño. De hecho, respecto al daño, los datos que nos dan es que el 11% de los que discontinuaron corticoides aumentó la puntuación en el índice de daño respecto al 16% de aquellos pacientes en que continuaron los corticoides. Y respecto al incremento de daño, fue de 0,33 en los pacientes en que se suspendió los corticoides y de 0,12 en los pacientes en que se continuó. Vale la pena decir que el seguimiento es muy variable de estudio a estudio y en algunos casos solo fue de 12 meses. Probablemente poco tiempo para ver bien si hay o no incremento del daño al reducir o al suspender los corticoides. Y respecto a los dominios en el daño en los cuales los corticoides están totalmente implicados, que son la osteoporosis, la necrosis avascular o la diabetes, no hubo diferencias en aquellos pacientes que ellos discontinuaron los corticoides respecto a aquellos que los continuaron. En este caso, nuevamente, perdón, con un nivel de seguimiento o con un rango de seguimiento que era muy elevado. Después de este metaanálisis del 2021 han aparecido algunos artículos más. Os traigo este de una serie china, publicado el año pasado, en lo que hacía era recoger pacientes o incluir pacientes con dosis de prednisona de hasta 5 miligramos al día o equivalente en el baseline y con un SLEDAI clínico de 0 y con un valor en la escala de PGA, de la actividad medida por el médico, de menos de 0,5 en el momento de la suspensión de la prednisona. Vale la pena decir, y esto es importante por los resultados que os enseñaré, que una parte importante de estos pacientes, alrededor de una tercera parte, tenían un lupus quiescente, es decir, clínicamente inactivo con SLEDAI clínico de 0, pero con anticuerpos anti-DNA o hipocomplementemia, respectivamente el 37 y el 23% respectivamente. Vale la pena decir además que el uso de inmunosupresores había alcanzado hasta el 70% de los casos y que la hidroxicloroquina llevaban el 80% de los pacientes incluidos. Esto es la tasa acumulada de brote en esta serie. Son del 8% a los 6 meses, del 17% a los 12 meses, a los 24 meses del 28% y a los 36 meses incluso llega casi al 40%. Es decir, son tasas acumuladas de brote que no son bajas precisamente. Los autores lo que hacen es luego hacer un análisis univariante y varios modelos de análisis multivariante para intentar identificar qué factores están relacionados con este aumento de los brotes. Y a nivel de los dos análisis, lo que les sale significativo es precisamente este grupo de pacientes que tenían este lupus quiescente. Es decir, a pesar de que clínicamente no tenían actividad, SLEDAI clínico de 0, sí que tenían un lupus quiescente inmunológico, es decir, con anticuerpos anti-DNA positivos o bien hipocomplementemia. Y por otro lado, otro punto importante a tener en cuenta es que el uso de hidroxicloroquina disminuía, era un factor protector en este riesgo de presentar brotes. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que el tiempo en el cual se produce esta reducción de los corticoides también cuenta. De manera que lo que hacen los autores es dividir toda la cohorte de pacientes, que son 132, según el tiempo que se tarda en reducir la dosis de corticoide de 5 miligramos al día hasta la suspensión completa. Aquellos que tardan menos de 3 meses, aquellos en los que esta reducción es hasta de 3 a 12 meses, entre 12 y 24 meses y aquellos en que es más de 24 meses. Cuando comparan estas tasas, digamos, o este periodo de reducción más largo con el grupo de referencia, que es aquellos que suspenden la cortisona de forma muy rápida, menos de 3 meses, se ve que aquellos en los que tardan de 12 a 24 meses se asocia con una reducción del riesgo de brote. Dicho de otra manera,
probablemente cuanto más tardemos en reducir los corticoides, menos riesgo tendremos de que aquel paciente con un lupus en remisión, un lupus clínico con un SLEDAI clínico de 0, rebrote de forma clínica. Y este es el último artículo que ha aparecido con respecto a esto. Es el artículo del grupo Asia-Pacífico, en la cual lo que hace es coger más de 4.100 pacientes de su cohorte. De estos 4.100 pacientes identifican prácticamente la mitad que tienen un lupus quiescente, precisamente este grupo en que aparentemente es más elevado el riesgo. Es más elevado este riesgo de rebrote y que estaban en tratamiento con prednisolona hasta 7.5 miligramos al día en la misma visita y al menos una vez en el periodo de seguimiento. No, yogur. En este grupo lo que hacen es identificar a aquellos pacientes, alrededor de 1.850, que al final quedan incluidos, que tenían como mínimo 2 años de seguimiento. Repito, este grupo que nos interesa, que es el de lupus quiescente, está definido por SLEDAI clínico de con SLEDAI 2K de 2 a 4, o bien porque tienen DNAs, o bien porque tienen complemento, o bien porque tienen ambos. Alrededor de una tercera parte tenían ambos, y además un SLEDAI clínico de 0. Y en este caso no se tuvo en cuenta otra variable que en algunos estudios sí que se ha tenido en cuenta para definir este grupo, que es la variable tiempo. Es decir, hace falta algún tiempo para definir que ese paciente tiene un lupus quiescente, un tiempo mínimo. En este caso no se tuvo en cuenta la duración y lo que se cogió es pacientes que presentaran estas características en tratamiento con prednisolona menos de 7.5 miligramos al día en la misma visita y al menos una vez en este periodo de seguimiento. La dosis media de glucocorticoides en el momento de incluir en el baseline de estos pacientes fue de 3.7 miligramos al día. ¿Qué prevalencia de brote hubo en esta serie? Del 40% en global y del 15% de brote grave. Pero fijaros, de estos pacientes que brotaron, el 74% y el 64% aproximadamente lo hicieron sin descender la dosis de glucocorticoides. Además, cuando los autores fueron a ver si este descenso de 1 miligramo al día de corticoides, en este caso de prednisolona, en este grupo de pacientes con lupus quiescente, aumentaba, digamos, el riesgo dependiendo de la dosis inicial de corticoides, se vio que ni para el brote, ni para la tasa, digamos, de brote global, ni para brotes graves, aumentaba el riesgo de brote. Cuando fueron a mirar el efecto sobre el daño, en aquellos pacientes con dosis más altas, hasta 7,5 o de entre 5 y 7,5 de corticoides, sí que el descenso se asoció con una reducción, digamos, en el acúmulo de daño en el periodo de seguimiento, en estos 2 años de seguimiento. Más aún, cuando fueron a ver qué variables influían en estas 3 points finales, se vio que el uso de antimaláricos nuevamente tiene un efecto protector, tanto para el brote como para el brote grave, el uso de inmunosupresores, sobre todo para los brotes graves, y nuevamente este descenso de corticoides por miligramo de descenso tenía un impacto directo en la reducción del acúmulo de daño. Dicho de otra manera, el artículo nos viene a decir que en ese grupo de pacientes con lupus que quizás tienen más riesgo de brotar, que son aquellos que tienen anticuerpos anti-DNA positivos y o hipocomplementemia, aunque estén clínicamente en remisión, el descenso progresivo de los corticoides a partir de dosis de 7.5 miligramos al día es razonablemente seguro. Por tanto, a la pregunta de si es posible suspender los corticoides, sí, pero probablemente no en todos los pacientes. Entonces tendríamos que responder a una serie de preguntas que aún hoy día pues no tenemos respuesta, ¿no? Porque hace falta algún tiempo sin actividad clínica, hace falta que el paciente esté 1, 2, 3 o igual 5 años en remisión clínica. Muy importante, deberíamos asegurar el tratamiento en estos pacientes con hidroxicloroquina. Ya hemos visto el grupo de Asia-Pacífico, los resultados de este estudio. En otro índole, la pauta de descenso de dosis iniciales de corticoides deberían ser rápidas, pero luego la suspensión debería ser muy lenta. Es decir, el descenso ha de ser rápido y la suspensión ha de ser lenta. Y queda por definir qué tiempo, digamos, de suspensión hemos de tomarnos. Y luego, en esos pacientes con el lupus quiescente, en esos pacientes con hipocomplementemia o anticuerpos anti-DNA, de acuerdo al resultado del grupo Asia-Pacífico, parecería que el riesgo no sería muy elevado, o al menos no tendría impacto directo ni en la tasa de brote global ni en la tasa de brotes graves.
El statement del EULAR 2023 dice que probablemente deberíamos parar antes los corticoides que no los inmunosupresores, cuando en realidad en práctica clínica, y esto hay algún estudio a través de encuestas que se ha pasado a expertos de lupus, en práctica clínica la mayoría lo que hacemos es parar antes el inmunosupresor y dejar dosis bajas de corticoides, y quizás deberíamos un poquito cambiar nuestra forma de actuar. Y finalmente, y sería muy importante, usar el juicio clínico, pues muchas veces de ensayo y error, y esto nos lo encontramos, digamos, a nivel de la práctica clínica. A veces suspendemos o reducimos un poquito los corticoides y lo que hacemos es, en la siguiente visita, si el paciente se queja de que ha habido de alguna manera un aumento en esa actividad, aumentamos nuevamente y reducimos más lentamente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es, cuando decidimos descender de cara a suspender los corticoides, primero mantenemos la hidroxicloroquina, mantenemos el inmunosupresor o el biológico, muy importante, y luego nos planteamos un descenso lento de prednisona a partir de 5 miligramos al día. Y un ejemplo de descenso lento podría ser una pauta de días alternos, por ejemplo, un día 5 y un día 2,5, luego mantener al paciente con 2,5 al día durante un tiempo, repetir el paso con las dosis de 2,5 y 1,25, haciendo pasos intermedios de 2,5, 1,25, luego 1,25 cada día, 1,25 a días alternos y luego reducir los días de la semana en que el paciente toma 1,25 al día. Y el tiempo total a esa suspensión lo tendríamos alrededor de 15-18 meses aproximadamente. Y eso es todo lo que os quería explicar. Un gusto otra vez estar aquí. Muchas gracias por la invitación y quedo a vuestra disposición para preguntas o comentarios. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono y realizarla. Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Profesor Espinosa, Carlos Velázquez, reumatólogo de Medellín. Siempre un placer y muchas gracias por la Muchas conferencia. gracias. Lo que tenía de pronto la pregunta es, creo que la evidencia del no miligramo por kilo es clara en lupus eritematoso sistémico, pero por ejemplo patologías como miopatías inflamatorias donde hay disfagia, un compromiso grave muscular o una hemorragia alveolar, vasculitis asociada a ANCA, de pronto después de los bolos de metilprednisolona, uno sí quedaría tranquilo con 30 miligramos de prednisolona. Gracias. Muy buena pregunta. Y de hecho, ayer revisando la sesión, tenía una parte que estaba dedicada a otras enfermedades diferentes del lupus. Revisando un poquito lo que ponían las recomendaciones. Tienes toda la razón en que las últimas recomendaciones, por ejemplo, de vasculitis ANCA de 2022, aún ponen la dosis inicial de los corticoides, independientemente de los pulsos, entre 50 y 75 miligramos de corticoides. Es verdad que pasa un poquito como pasó con lupus. La evidencia de que esta deba de ser la dosis inicial es baja. Y de hecho, yo creo que en vasculitis ANCA, con los ensayos clínicos de la Avacopan, se ha demostrado que probablemente podemos tratar estos pacientes con dosis muy bajas o más bajas de corticoides, apoyándonos en el uso concomitante de otras terapias, ¿no? Es decir, ir cada vez más a terapias combinadas, primero con rituximab y sobre todo con los resultados de Avacopan, para intentar reducir al máximo estas dosis de corticoides. Pero tienes razón, ¿eh? En otras patologías como las que has comentado, vasculitis ANCA o sobre todo miopatías inflamatorias, aún se usan dosis altas de corticoides. El caso de las miopatías inflamatorias yo creo que aún es más, si me permitís la expresión, más sangrante. Hay alguna recomendación que habla de bolus aún de dosis altas, de gramo día, 3 días, y luego incluso de empezar los corticoides a 2 miligramos por kilo día. Aunque cuando uno hace una revisión crítica de estas recomendaciones, las referencias a las cuales se refieren estas recomendaciones son referencias que no avalan este uso de corticoides. Son artículos que lo que es comparan, por ejemplo, prednisona con ciclosporina o prednisona con otro inmunosupresor, pero no comparan diferentes dosis de corticoides. Yo creo que igual que ha pasado primero en artritis reumatoide y luego ha pasado en lupus, probablemente en la mayoría de los enfermos que padecen este tipo de entidades vamos al uso cada vez más restringido de dosis menores al inicio
y de dosis más bajas en el mantenimiento e intentar cambiar nuestra filosofía de uso de los corticoides, sobre todo en mantenimiento. No usarlos como tratamientos basales, sino usarlos puntualmente, cortos periodos de tiempo y para hacer frente, digamos, a los brotes de actividad de la enfermedad. Y en cambio que el tratamiento basal, en lupus, por ejemplo, sea la hidroxicloroquina, algún inmunosupresor y los biológicos que tenemos hoy, y en otras enfermedades esta terapia combinada a la que me refería. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Doctor, en la experiencia en el clinic, pues que a casi todas las enfermedades se inicia con 30, ¿cómo les ha ido con los no lupus en la experiencia en la vida real, pues en ustedes? Mira, en nuestra experiencia la verdad es que esta pauta de 30 miligramos al día la usamos básicamente en pacientes con lupus. Es verdad que los compañeros, y como comentaba el doctor Velázquez también, los compañeros que tratan vasculitis, si los conocéis, la doctora Espígul, el doctor Hernández, la doctora Cid, aún utilizan dosis más altas de corticoides. Es verdad, de todas maneras, que sus pautas de descenso de corticoides son bastante más rápidas que las que hay descritas en la literatura. Y además remarco cada vez más, siguiendo un poquito las recomendaciones, el uso de terapias combinadas y de tratamientos combinados de glucocorticoides junto con otros tratamientos ha permitido rebajar el uso de estas dosis iniciales de corticoides. Y también hay pues como otra pauta que hablan de que cada vez o cuando estamos poniendo inducción con ciclofosfamida, que cada vez que se haga inducción, pues se pone un pequeño pulso de metilprednisolona y eso nos ayuda a ahorrar esteroides. ¿Han tenido experiencia con esto? Sí, esta es la pauta cruces, es la pauta que en su momento ha propuesto el doctor Ruiz Irastorza, que es un firme defensor, digamos, del uso, digamos, de los pulsos de corticoides. Y la verdad es que claro, la evidencia de esta pauta es una evidencia, digamos, a través de los datos que ha publicado Guillermo. No se ha hecho un ensayo clínico y, bueno, digamos, la medicina basada en la evidencia, lo que no propugna, ya sabéis, es intentar establecer la máxima evidencia posible, sobre todo a través de ensayos clínicos. Es verdad que esta pauta, al menos por lo que tiene publicado Guillermo, la verdad es que los resultados son buenos, tan buenos como los ensayos, incluso mejores, digamos, que los ensayos clínicos en cuanto a tasas de respuesta, sobre todo en el campo de la nefropatía lúpica. Nosotros no la usamos de forma, digamos, general en todas las pacientes, pero sí en aquellos que hacemos bolus de ciclofosfamida y que en la biopsia renal, por ejemplo, tienen factores de mal pronóstico o que tienen signos clínicos como, por ejemplo, un deterioro de la función renal o mucha proteinuria, sí que nos hemos planteado y la usamos, el uso de los bolus de corticoides. La verdad es que la tolerancia es muy buena, no hemos tampoco asistido a un aumento en el riesgo de infecciones o de otros efectos secundarios y la respuesta, la verdad es que ha sido muy buena. Listo, doctor, muchas gracias. Tiene muchas felicitaciones aquí en el chat. Muchas Muchas gracias a gracias por todos. su excelente conferencia. Espero que nos acompañe en una futura oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias a todos y un saludo.